Tardes y su servidor, Alfonso Cepeda Arce, les da la cordial más bienvenida a Travesías, revista sonora de divulgación de la actividad turística. Agradecemos a quienes integran el equipo humano que hace posible el desarrollo del programa: Elia Macías en la subdirección regional, Silvestre Camil en la producción, Aldair Arechiga en operación técnica y transmisión Facebook Live, y a Citlali Medina, quien es nuestro apoyo logístico. Invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32, o bien al WhatsApp 317-121-2325, y también puede vernos, escucharnos por Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM o vía internet en udgtv.com/radio UDG/Autlán, o en X e Instagram en @Radio UDG Autlán. E iniciamos con nuestra sección Bitácora de Viaje. Acompañar el humo. En Travesías realizamos nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre las noticias turísticas más relevantes de la semana. Bitácora de viaje. El caos ferroviario golpea al turismo en Málaga y le pasa una factura de 300 millones en pérdidas. La suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Málaga desde el 18 de enero ha generado un fuerte impacto en el turismo de la Costa del Sol. El servicio quedó interrumpido tras un accidente ferroviario en Andaluz, en la provincia de Córdoba, al que posteriormente se sumaron daños en la infraestructura ocasionados por la borrasca Leonardo cerca de Alhora. La falta de conexión ha impedido la operación de trenes de alta velocidad de compañías como Yugo e Inyo, afectando uno de los principales accesos turísticos a la región. Según la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, la interrupción del servicio durante cerca de 50 días ha provocado pérdidas superiores a 300 millones de euros para el sector turístico. Hoteleros y empresarios reportan caídas en las reservas entre el 20 y 30%, mientras que los alojamientos turísticos registran descensos de hasta el 40% de cara a la Semana Santa. La conexión ferroviaria con Madrid es clave para el destino, ya que cada año moviliza más de 3 millones de viajeros y representa una parte importante del turismo nacional que la visita a la ciudad. Ante este panorama, autoridades y empresarios han solicitado al gobierno de Pedro Sánchez acelerar las reparaciones de infraestructura y aplicar medidas de apoyo para mitigar el impacto económico en uno de los principales motores turísticos de Andalucía. Fuente: El Mundo. Aeroméxico suplica ayuda por violencia en México e Irán. La aerolínea Aeroméxico manifestó su preocupación por el impacto que la violencia en México y el conflicto internacional en Irán están teniendo en la demanda de vuelos hacia el país. Su director general, Andrés Conesa, expuso la situación ante senadores en el Senado, señalando que la compañía ha registrado cancelaciones de pasajeros provenientes de Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la senadora Alejandra Barrales, viajeros estadounidenses han mostrado preocupación por los hechos de violencia en Jalisco, mientras que turistas europeos han reducido sus viajes debido a la tensión en Medio Oriente, especialmente quienes utilizan conexiones vía Madrid y París. Ante este escenario, la aerolínea solicitó el respaldo del gobierno de México para impulsar más rutas hacia Estados Unidos, ya que persisten restricciones impuestas durante la administración de Donald Trump y que limitan la apertura de nuevas operaciones aéreas entre ambos países. Fuente: Reportur. Así como unos labios por la piel.
Gala Puerto Vallarta Rivera Nayarit 2026 reúne a más de 700 profesionales del turismo. Del 10 al 12 de marzo se celebra la Gala de Puerto Vallarta Rivera Nayarit en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con el objetivo de fortalecer la oferta turística de la región e integrar por primera vez de forma estructurada a empresas de actividades y agencias del sector. El encuentro también busca reafirmar que los destinos turísticos de Jalisco y Nayarit están preparados para recibir visitantes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se prevé que la participación de más de 750 profesionales de la industria, entre mayoristas, aerolíneas, creadores de contenido, además de la realización de más 5,000 citas de negocio con socios comerciantes de 10 países, principalmente de Norteamérica y Europa. Durante la inauguración, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, destacó que el estado recibe más de 34 millones de visitantes al año, lo que genera una derrama económica superior a los 134,000 millones de pesos y representa más del 9% del Producto Interno Estatal. Fuente Milenio. Pasamos a nuestra sección Entre Puntos Cardinales. Mulana tejida en Teotitlán. Encuentro entre puntos cardinales. La entrevista en Travesías. Y bueno, esta tarde tenemos a nuestro invitado, el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, quien es gerente general del Grupo Caldero, con un tema por demás interesante, que es Autlán y el turismo desde el punto de vista del sector empresarial restaurantero. Muy buenas tardes, licenciado, bienvenido a tu programa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos a los radioescuchas, gracias a Alfonso, maestro, por invitarme, a sus órdenes. Y bueno, pues un tema que nos atañe, nos gustaría que nos platicaras cuál es tu visión de la actividad turística, cómo ves al turismo aquí en Autlán, cuál es tu percepción como restaurantero. Pues bueno, sí, pues bien cabe mencionar que acabamos de pasar, yo creo que la etapa más importante del turismo aquí en Autlán con el tema del carnaval, lo que fue este pasado febrero, y pues considero que fue una respuesta buena. En el tema personal del restaurante El Caldero, pues nosotros lo más fuerte es con el tema taurino, las últimas 4 fechas de las corridas formales, se tuvo el éxito que a Dios gracias todos los años hemos tenido, pero en lo personal sí vi creo que un poco menos de visitantes, ¿verdad? Entendemos que hay muchas situaciones, tanto extranjeras con el tema político ahorita con Estados Unidos, entendemos que también hubo una situación muy particular este año con la presencia de las autoridades, pero pues bueno, al final de cuentas el carnaval se llevó a cabo, cumplimos el objetivo y es nuestra fiesta más importante de todo el año. Desde tu punto de vista, ¿qué piensas que le hace falta a Autlán para detonarlo turísticamente? ¿Le hace falta algo o qué es lo que falta? Como que a veces nos da la impresión, desde el punto de vista de la academia, como que vemos que Autlán tiene mucho potencial, tiene atractivos naturales, tiene atractivos culturales, pero algo le falta. ¿Tú qué piensas? Yo considero ahorita el tema más importante, ya no en las mismas condiciones que hace varios meses, pero sí todavía las vías de comunicación. Considero que esa es la parte más importante, puesto que no estamos en un acceso muy cercano a la capital, como es Guadalajara. Tenemos ya la ventaja de esta nueva carretera que se abrió hacia la villa, que facilita mucho el ir y venir de las poblaciones aledañas, y se ha beneficiado mucho, la verdad, porque
me doy cuenta desde el restaurante donde las visitas son más frecuentes de la gente de la costa en el tema de la facilidad ya por el tiempo, ¿no? Pero sigo considerando que hacia el otro lado, hacia Guadalajara, pues nuestras vías de comunicaciones no son las mejores. En el tema, pues básicamente la carretera, que no nos permite tampoco tener un acceso más oportuno para hacer otras estrategias o nuevas estrategias con municipios, con la capital, con situaciones que nos permita atraer a la gente. Yo considero que esa es la parte más importante o fundamental. Fíjate que comentábamos, la semana pasada tuvimos la visita de un doctor, el doctor Alfredo César, de Puerto Vallarta, especialista en la actividad turística, y en la charla de la noche, que por cierto cenamos ahí con ustedes, él platicaba que de repente veía una carencia de productos turísticos, es decir, no veía operadores, no había servicios. Si alguien llegaba, ¿qué le pasó? Que de repente se para en el centro de la ciudad y dice, ¿y quién me da información? ¿Qué hago? No tenía conocimiento de la presencia del museo ni de lo que tenemos de Carlos Santana. Y bueno, él, todo un aficionado de Carlos Santana, cuando por azares del destino se entera de la existencia del museo, pues va, lo visita, queda encantado, pero de repente sí me dice, oye, es que falta, como que, ¿quién me informa? ¿Qué hacer? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mi opinión realmente no va a ser 100% positiva, ya que sí falta demasiada difusión y también falta también mucho interés propio, ¿no? Mucho interés propio desde nosotros los restauranteros para generar esos vínculos, ya sea con ustedes mismos como universidad o con el ayuntamiento, para ponernos a la orden, porque siempre estamos esperando tal vez que sean ustedes quienes nos busquen y no hemos hecho la tarea por ser nosotros mismos quienes generemos una interacción, vaya, puesto que aquí está una carrera de turismo, tenemos, como lo repito, o sea, estamos en un punto, considero muy importante o bueno, en cuestión a punto de referencia hacia una sierra o hacia una costa, ¿no? Una playa. Y aquí en Autlán realmente no hemos explotado las características importantes que tenemos. ¿Qué pasa? Hay un turismo religioso que se dejó de utilizar, hay muchos pueblos muy bonitos alrededor que pudiéramos hacer alguna ruta alternativa, falta difusión por parte de los empresarios en el tema de podernos integrar, no sé, una asociación o ver de qué manera comenzar a vernos como aliados en lugar de vernos como competencia y poder nosotros mismos generar alguna propuesta, puesto que al final, por ejemplo, yo el domingo recibí una furgoneta con alrededor de 15 personas extranjeras, ¿no? Llegaron al restaurante por un tema de recomendación. ¿Quién lo recomendó? Yo no sé. Sí, entonces, pero llegaron allí. ¿Qué me pidieron? Oye, estacionamiento. Bueno, apartamos el espacio del frente, se les otorgó, se dio el servicio. Considero que fue una buena experiencia, pero nosotros, por ejemplo, no entendemos de por quién me están llamando o quién hizo la referencia o algo. De repente participamos en muchas plataformas como el Instagram, como está TripAdvisor y situaciones del Google que también ahorita nos está dando muchas herramientas, pero de repente no sabemos utilizarlas al 100%, que eso nos permite llegar a un mercado más internacional o ponernos en referencia para cuando alguien busque Outland sepamos qué podemos hacer aquí. Y eso lo dejamos ahí de lado. Entonces, son herramientas gratuitas que podemos utilizar y ahí poco a poco le vamos dando, ¿no? Pero falta mucho, falta mucho. Interesante, nos quedamos con dos temas, que es el sector empresarial en Autlán, y otro, el uso de las tecnologías. Si nos permites, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con estos dos temas.
Estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, quien es gerente general del Grupo Caldero. Estamos platicando sobre la actividad turística en nuestro municipio, Autlán de Navarro, y momentos atrás comentaba sobre el trabajo empresarial en Autlán, obviamente enfocado al sector turístico. ¿Cómo ves al sector empresarial? ¿Son más competencias? ¿Se logra el cumplimiento de un solo objetivo? O como se dice en el argot popular, son enemigos. ¿Tú cuál es tu visión como empresario? ¿Qué les hace falta? ¿No les hace falta? Sí nos hace falta mucho. Yo considero que un punto importante también es ¿cómo lo puedo mencionar? Bueno, la unidad, sobre todo, la unidad, y más que nada en un tema del centro histórico, que también esa parte se está quedando ahí de lado. Yo considero que los que estamos participando dentro del primer cuadro, segundo cuadro, que somos prácticamente vecinos como comerciantes gastronómicos, podremos generar una mejor comunicación para poder revisar en qué podemos aportar, ya sea desde lo particular y hacer alguna propuesta, o tal vez también llegar a hacer alguna inversión en un tema de generar alguna actividad que nos permita tener más gente cerca de nosotros para poder brindar un servicio, ¿no? Porque pienso que sí, nos vemos más como competencia que como colaboradores, vaya. Entonces ser competitivos es eso, o sea, estar al pendiente uno del otro para saber de qué manera hacer que nos vaya mejor. Y la parte, considero, pues como lo digo, más importante sería qué hago yo para no estar esperando al cliente, sino hacer que el cliente venga. Porque al final de cuentas, cada vez hay más propuestas. Yo considero que estamos rebasando una oferta más que la demanda que estamos teniendo, y lo que hacemos es simplemente distribuir a la misma población para que un día vayan con uno y otro día vaya con otro. Y eso ya está quedando insuficiente, sinceramente. Si no traemos gente a Autlán, pues yo creo que nos vamos a ver en un momento limitados o complicados, puesto que también cada vez hay más propuestas gastronómicas que desde tu casa haces un negocio y lo mandas a domicilio, donde antes ese sector estaba más dominado por comercios bien establecidos, que ahorita cada vez hay muchísimo mayor informalidad, a los mismos costos que alguien que está teniendo un local, generando empleo, pagando en todos los sentidos el tema del impuesto, no es solamente la licencia municipal, porque al final de cuentas facturas o esas cosas, donde esa parte muchas veces la gente no lo ve, ¿sí? El esfuerzo que uno hace como establecimiento para estar allí todos los días. Entonces, esa parte es la que considero que sí invitaría, o vería yo la forma, porque no solamente es decirlo, ¿verdad? También tendría que hacerlo, de ver de qué manera ponernos a trabajar en equipo, puesto que sí lo veo no muy lejano, complicado el tema para mantenernos. Y un tema que también comentabas hace unos momentos, que es el uso de las herramientas, y lo hilamos con esto que platicas, el uso de esas herramientas tecnológicas para generar nuevos públicos, para generar nuevos consumidores. ¿Cómo ves al sector, al menos restaurantero, que me imagino que tienes un sondeo de cómo estamos, con el uso de estas aplicaciones, de estas nuevas herramientas? ¿Todavía percibes que existe resistencia para usarlas? ¿Las estamos usando? Si pudiéramos hacer un mini diagnóstico, ¿cuál sería este diagnóstico en ese sentido? Pues hablando turísticamente, yo creo que las herramientas más importantes que pudieran estar a nuestro alcance y de forma gratuita o a un costo muy, muy accesible, creo que no las utilizamos, puesto que no estamos sacando información hacia afuera de Autlán, o la necesaria, para que la gente que viene, ya sea de paso o que sí viene por alguna situación de visita por un evento social, diga, oye, si voy a llegar el jueves y la boda la tengo el sábado, pues sé a dónde llegar. Yo creo que nos hace falta mucho esa parte, ¿no? Terminamos haciendo la publicidad únicamente local, en lugar de difundirla, y no digo difundirla en un tema de publicidad en el municipio de al lado, sino difundirla en el tema digital, que nos permite llegar a miles de personas y haciendo una inversión mínima, porque realmente son costos muy bajos. El tema de decir, bueno, ¿sabes qué? Quiero llegar a
a los 5 municipios o 10 municipios de alrededor, quiero este tipo de segmento de mercado en el tema de edad, de género, de todo, y haces una paga para explícita sobre lo que necesitas, y creo que poco nos atrevemos. Yo lo he usado, pues no lo uso constantemente, cada vez también nos van poniendo una tarifa diferente, porque te das cuenta de quien lo usa, que de un mes a otro, no lo cobraban y ahora ya lo están cobrando, ¿no? Porque están viendo el uso que se le da. Pero sí es importante y realmente es muchísimo, muy económico lo que se puede lograr a diferencia de la inversión. Sí, interesante tema. Y me surge una duda, ¿cómo mantenerse en el mercado gastronómico con una oferta diferente, atrevida a lo clásico? Todo el mundo, pues a veces, tu propio servidor, pues una comida tradicional, un pozolito, una enchilada, pero ¿cómo sobrevivir con una oferta diferente? ¿Cómo atreverse a presentar una oferta diferente a lo tradicional, a lo mexicano y vivir en el mercado? Desde mi persona considero que es lo personal que lo vuelves, ¿sí? Porque no estudié gastronomía, soy administrador, soy egresado de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, y mucha gente creyó que estudié turismo, pero no. Otros pensaron que me fui de intercambio, tampoco. Acabé la universidad y me fui a conocer. Me voy a España por la facilidad del idioma, que a final de cuentas el objetivo era tener cierta edad y tener el negocio propio. Voy y regreso 4 años después buscando dar una alternativa al servicio. El caldero acaba de ajustar 15 años, el pasado 23 de febrero. Y en esos 15 años pues ha sido complicado, ¿no? Porque al final de cuentas ha sido aterrizar un concepto. Hay altas y hay bajas, desde luego, hay satisfacciones y hay errores. Sí, no soy la cocina más rápida, pero sí considero que lo que yo propongo es el plato elaborado especialmente para ti. Eso lo hace un tema de mayor espera, pero considero que la satisfacción es mucho mejor. El tema de romper la tradición en la forma de comer aquí en Ocotlán, pues también fue un tema muy paciente, porque eso me lo permitió a mí el estar todos los días en el comedor preguntando qué quieres comer. Más que hacer un menú elaborado o amplio, era salir a la mesa y pues mi propuesta eran 5 platillos, pero era preguntar. Y mucha gente tal vez no lo sepa, pero el menú se fue conformando conforme valga. O sea, se fue conformando sobre las referencias o las peticiones que tenía la gente, ¿sí? Los comensales. De ahí pues, se lo puse, por ejemplo, maestro, le voy a poner la pechuga miñón. Y el plato que le serví a usted, se lo pongo después a 2, 3 personas más en la recomendación y gustó, pues entonces se queda en el menú. Se queda. Porque es complicado adaptar la escuela que adopté yo como trabajador de una cocina allí en España, en la ciudad de Granada, y aterrizarlo a nuestra forma tradicional de comer. Entonces, aquí estamos acostumbrados al picante, mi cocina no tiene nada de picante, acostumbramos las tortillas, en 15 años apenas las estoy implementando, porque también a mí me gusta comer de una manera tradicional, pero le damos el estilo, ¿no? De lo que es el caldero, la cocina de autor. Es que, ¿qué es eso? Pues hago lo que me dé la gana, sinceramente. Entonces, esa es la forma de comer y ha gustado. Y mi público, pues la mayor parte del público es de 45, 50 años hacia arriba. Entonces son paladares también un poco más exigentes o menos atrevidos en cuestión de experimentar, pero al final fue lo que me dio resultado. La verdad, ese ha sido el tema, la paciencia. Excelente. Pues, si nos permiten, vamos a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en un momentito. Les recordamos que estamos platicando con el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, quien es gerente general del Grupo Caldero, con el tema la actividad turística aquí en el municipio de Ocotlán de Navarro, Jalisco. Regresamos.
Estamos de regreso en nuestra entrevista con el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, quien es gerente general del Grupo Caldero. Hablamos sobre la actividad turística aquí en Autlán y, bueno, estamos hablando en particular del restaurante El Caldero. ¿Y cuál ha sido durante estos 15 años uno de tus retos o el principal reto? Mantenerte en el gusto de las personas, construir una clientela fiel que regresa, el personal que te elabora, que te ayuda a sacar el proyecto, los proveedores. ¿Cuál ha sido así como la piedrita en el zapato durante estos 15 años? Pues mira, la primera piedra en el zapato creo que fue cuando yo inauguré el Caldero en 2011. En 2013 se hace, a beneficio de toda la ciudadanía, se hace la mejora de la calle, cuando se pone el concreto hidráulico. Pero a mí, por ejemplo, esa situación de los 4 meses con la calle abierta, pues me golpeó la economía o la estabilidad del Caldero durante casi 2 años. El reponer esos 4 meses prácticamente sin vender. Uno de las personas, de lo que me permitió a mí subsistir, pues fue justamente la Universidad de Guadalajara, en temas de servicio, ya sea en lo particular, en eventos, situaciones que se prestaban, y ahí estuve presente. Posteriormente, el tema de los proveedores al inicio fue complicado. Una, la confianza, ¿no?, que les puedas generar para el tema de los pagos. 2, no muchas veces tienes lo que necesitas aquí en Autlán. Eso ha ido mejorando muchísimo a lo largo de los años. La verdad, ahorita prácticamente encuentras todo o lo puedes encargar, y eso te evita el desgaste del vehículo, te evita el gasto del tiempo particular, y sobre todo pues te expones menos, ¿no? Vaya, en el tema de tu seguridad. ¿Es un poco más costoso? Bueno, sí, pero yo considero, y me es más importante, generar el consumo local que ir a potencializar otras economías que aquí no me sirven. ¿Por qué lo digo así? Pues porque necesitamos que el circulante esté dentro del mismo municipio. Entonces, hago consumo local, los mismos proveedores se convierten en mis clientes y ahí está la cadenita. Y en el tema... Eso sí, perdón que te interrumpa, eso es importante, la visión empresarial de cómo fomentar la economía local, cómo apoyar. A final de cuentas, se trata de construir entre todos, que el dinero recircule y esté en movimiento, y que no existan estas fugas, ¿no? Esto es importante señalarlo, cómo una empresa puede empezar a generar ese consumo local y a promover lo local. Sí, así lo considero, y creo que eso me ha dado un resultado a mí en lo particular. Es mi forma de llevar mi administración. En el tema de estos 15 años como Grupo Caldero, que lo conforman diferentes marcas, tanto el Garrison como el Sushi, como la misma administración de aquí de las cafeterías del centro universitario, pues iniciamos con 4 personas y su servidor, ¿verdad? Me tocaba hacer un poco de todo. Jamás me he deslindado mucho del restaurante, siempre he estado allí. Bueno, no siempre. De repente, aunque está en Autlán, le comencé a dedicar menos tiempo y vi esa diferencia de lo que es estar y no estar, porque al final de cuentas el comensal fiel se genera a través del trato personal, y esa es una constante. Aquí en Autlán seguimos siendo una ciudad pequeña donde nos gusta que nos atienda y que sepan que nos gusta sentirnos importantes. El trato directo es importante. Sí. Y en una ciudad grande pues somos un número y nos convertimos en estadística, y si regresas qué bueno, y si no, tampoco pasa nada. Pero aquí esa es la parte fundamental para mí, el estar presente con los comensales, el conocerlos y hacer que el Caldero se convierta, pues, en el Caldero llegan mis invitados, ¿no? Así, es lo que son los comensales, unos invitados donde hay que dar por lo mejor que se pueda. Hay veces que nos equivocamos y buscamos solucionarlo en el momento. Y en el tema de los colaboradores, pues bueno, iniciamos con 4, lo dije hace un momento. Todavía hasta diciembre del año pasado ya éramos casi 80 personas las que laboramos en conjunto en las diferentes marcas. Esa plantilla se ha reducido un poco, puesto que dejé 2 negocios. Y bueno, pues al final de cuentas, a mí me enseñaron de una forma a trabajar donde funcionamos o no. Y aquí pues ese tema cada vez es más complicado, puesto que
hay que buscar las estrategias para hacer que la gente se sienta cómoda y pueda seguir trabajando con uno, ¿no? Al final, ahorita las situaciones son, pues, son más a detalle. Yo me considero, siempre lo he dicho, me hice a la vieja escuela y soy exigente, pero busco que lo que estés haciendo, pues lo hagas de la mejor forma, si no, ¿para qué lo estás haciendo? Entonces, esa parte sí ha sido complicada, el tema de los colaboradores, pero también estoy muy orgulloso porque me he convertido en escuela. Y han salido del sector gastronómico que ahorita estamos hablando, hay 4 o 5 establecimientos, restaurantes ya con un nombre establecido, y pues son colaboradores que estuvieron allí conmigo, ¿no? Entonces, al principio decía, híjoles, a lo mejor caigo muy mal, pero al final te das cuenta que vas haciendo una semillita. Y esa es la parte, pues para mí más orgullosa, pero también más complicada, el ver la forma de cómo trabajar con cada uno. Sí, es un tema delicado, el personal, el recurso humano, pero sí es importante comentarte desde la visión, desde la academia, es que falta capacitación. Creo que no hemos aprendido a generar alianzas. Te comento, en la organización de un evento académico el año pasado, fue muy complicado poder unir las piezas. ¿A qué me refiero en esto? Que, por ejemplo, llegara el grupo de visitantes y hubiese una manta de bienvenida en el hotel donde se hospedan, que con su gafet de ponente pueda ir a un restaurante y que le ofrezcan un descuento o una promoción, una bebida, algo, como para que pudiesen palpar la calidez y la organización. Ha sido complicado, pero es un tema que creo que debemos de trabajar tanto el sector empresarial como la academia, que es la parte de la capacitación, y entender que el recurso humano es vital y a final de cuentas son los que marcan la diferencia, ¿no? Importante lo que mencionas en la filosofía empresarial, por si usted tiene un negocio, o piensa poner un negocio, pensar en eso, de que la gente que vienen son tus invitados. Lo mismo pensar que cuando nos visitan a Autlán, pues nosotros los invitamos aquí, hay que tratarlos como invitados, ¿verdad? Eso es importante, empezar a cambiar un poco esta mentalidad y bueno, esto nos abre la puerta a 2 temas. Tu perspectiva hacia el próximo mundial, que ya lo tenemos en puerta, para después, si quieres, comentamos sobre el futuro del caldero y el sector restaurantero aquí en Autlán. Entonces, si quieres, platicamos sobre la posibilidad de qué te espera. ¿Hay expectativas ahora con el mundial que se acerca? Bueno, en lo particular, ya tengo una sección de pantallas para los que lleguen a comer y puedan disfrutarlo. ¿Verdad que ese es el concepto del Garrison, el espacio de Sport Bar que realmente se hizo para que en conjunto con el restaurante pues pueda cubrir parte de las expectativas que tenemos como comensales cuando vamos a un lugar, ¿no? Comes tranquilo, si tienes ganas de algo más fuertecito o echarte la copa o algo, pues ahí está también el espacio. Yo en ese tema pues no tengo mucha expectativa, puesto que vuelvo a lo mismo, al final quien va a gozar toda esa magia y fiesta pues va a ser la capital del estado, pero también veo un tema complicado que son los costos, ¿no? Entonces mucha gente tal vez no tengamos la oportunidad, y me incluyo, en pagar un boleto de las cantidades que se están manejando, que se están especulando, porque yo no tengo la certeza realmente de cuánto sea un boleto, así es de que optaré por disfrutarlo desde aquí, en una pantalla. Y bien, ¿qué vamos a hacer? Pues sí, promociones. ¿Qué vamos a hacer? Generar un compromiso con la ciudadanía que se quede aquí. Ya veremos algún tipo de estrategia o alguna situación que se dé, ya sea si también el mismo municipio genera alguna pantalla gigante, como se ha hecho en otras ocasiones para transmitir los partidos, y si se nos permite trabajar al sector restaurantero en vinculación, pues eso estaría genial, la verdad, porque muchas veces
parte de la fiesta es eso, ¿no? Hacer un tema en grande, que simplemente estar sentado en una silla y estar viendo la pantalla. Yo creo que se genera más polémica, se genera mucho mayor euforia estar en un lugar al aire libre, que podamos generar algún tipo de servicio y bueno, pues aprovecharlo. Ya que te digo, yo no tengo expectativas en ir, si se da la oportunidad, qué chingón, pero buscaría mejor una estrategia para que el que esté pueda pensar en el restaurante a irlo a disfrutar allí. Fíjate, comentarte que hemos estado participando con la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco en la capacitación en un curso que han denominado Anfitrionía al Estilo Jalisco. Y bueno, de acuerdo a las expectativas de la Secretaría de Turismo, es que venga gente que efectivamente, realmente los aficionados que vienen a los partidos de fútbol, pues son muy poquitos, pero hay que recordar que son acompañados por sus familias y que muchos de esos familiares no les gusta el fútbol o no asisten a los partidos y que al estar de visita, en este caso en la ciudad de Guadalajara, que es la sede más cercana que tenemos, pues la posibilidad de que ellos se desplacen a los alrededores, de acuerdo a los estudios de la Secretaría, estarían en un rango de destinos de 1 a 3 horas en tiempo de traslado. Entonces, bueno, eso nos pone en el radar como una posibilidad de que podamos recibir entre semana o fin de semana algunos turistas de corte nacional e internacional que se den una vuelta para conocer los alrededores y pues consideramos que puede ser una buena oportunidad, una ventana para mostrar lo que tiene Jalisco, cómo puede compartir su gastronomía, sus tradiciones, sus atractivos naturales y culturales que orgullosamente portamos y que tenemos y que pues, a veces los tenemos un poquito descuidados y no les damos la importancia que se debe. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, pero no sin antes nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en entrevista con el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, quien es gerente general del Grupo Caldero. Regresamos en unos minutitos.
Pues estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Rafael Alejandro Montes Zamora, quien es gerente general del Grupo Caldero. Estamos hablando sobre la actividad turística en el municipio de Autlán, desde el punto de vista restaurantero, obviamente sobre el restaurante El Caldero. Y en este sentido me surgen dos inquietudes. Una, ¿cuál es el futuro de la gastronomía aquí en Autlán? Y por supuesto va implícito cuál sería el futuro para una empresa como es el restaurante El Caldero. Pues aquí en Autlán considero que se ha ido dando hay 2 o 3 festivales anuales que ha permitido, si bien tomar en cuenta cada vez más al sector, tanto tradicional como las nuevas tendencias u opciones que están saliendo en el servicio gastronómico como lo somos nosotros, el tema de la Judea, que se hace un concurso gastronómico de cocina tradicional en el tema de la vigilia, sí, y el tema de, cocina igual tradicional con el tema del festival del tamal, ahora en septiembre, dentro del marco del mes patrio. Me ha tocado estar allí como juez diferentes años, y la verdad que es un gusto, o sea, es un gusto estar allí y probar lo que hacen las personas con una edad avanzada, lo que hacen ahorita también los jóvenes, ver cómo se sigue trabajando de repente, solamente porque estoy ahí, me ha tocado ver cómo se sigue trabajando de una manera muy tradicional, las personas que te sirven un plato o hacen la propuesta de un platillo, y desde el queso como el nixtamalizado, como todo, lo hacen absolutamente completo ellos. Entonces, es bonito saber que la raíz no se pierde, y luego llegamos nosotros, las nuevas tendencias, ¿no? La forma gourmet o la forma globalizada de comer con el tema del diseño, con el tema de diferentes sabores, de contrastes, y pues eso yo considero que sí tiene que seguir habiendo ese equilibrio, que haya todo lo que como aprendimos a comer y todas esas propuestas que podemos hacer, ¿no? Nosotros como empresarios gastronómicos, en el sentido aquí cada vez hay más ofertas. Somos un municipio que realmente la hora más importante para un consumo en un restaurante es el mediodía. El tema de la cerveza, las diferentes propuestas ya en cocina de marisco. Y por la noche sigue siendo muchísimo más tranquilo, son menos las opciones, pero bueno, están surgiendo cada vez alternativas pues más elaboradas, vaya, ¿sí? Es donde es nuestro fuerte realmente la noche, para mí como Grupo Caldero. Así es de que, pues, el futuro ¿cuál es? Mantenerte innovando, estar al pendiente de justamente el paladar tradicional y poder dar ese toque contemporáneo para unificarlo y que la gente siga aceptando todo lo que uno intenta o quiere o a lo que a uno le gusta. Yo creo que esa va a ser la parte, seguirte capacitando para poder seguir cuidando y encontrar ese equilibrio en el gusto tradicional y las nuevas tendencias. Fíjate, en ese sentido, yo observo que Autlán vivió una etapa de florecimiento de este tipo de negocios, donde en lo particular, yo te lo confieso, era totalmente feliz tener esta oferta gastronómica rica, variada, diferente a lo tradicional, pero lamentablemente no logró sostenerse. Hubo por ahí el cierre de 2, 3 empresas en ese sentido. Unas lograron sobrevivir, otras están ahí como que sí, como que no, pero ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr mantener en el gusto de las personas estas nuevas ofertas gastronómicas en el mercado? Para mí, en base a mi nicho más importante, que es la persona mayor, donde tal vez no es tanto lo instagramable, en el mundo ahorita de la juventud, pues sí, eso es meramente especial y muy puntual. O haces algo de diseño que genere una fotografía para mantenerte en tendencia, bien, si no, no puedes sobrevivir. La otra es lo que dije hace un momento. Para mí ha sido la constancia en estar al pendiente de mi propio negocio, de estar generando que si no te conozco y te vi, pues arrimarme, conocerte, saber que
quién eres y que tú sepas quién soy. Y el hecho de preguntar si todo estuvo bien, el hecho de preguntar si fue del agrado, y si no, hacerte saber que se puede modificar para que sea lo que a ti te gusta. ¿Sí? Es la ventaja de una cocina de autor, que podemos improvisar, podemos jugar con las diferentes temáticas que haya, para lograr que al final de cuentas lo que tú buscas para tu paladar sea lo que encuentres. Nosotros somos el primer restaurante, considero, donde se hizo esa fusión de diferentes cocinas. La cocina del Caldero es meramente mediterránea. Siempre decimos, Mediterráneo, Francia, Grecia, España, Italia, pero pues la cocina mediterránea es todo lo que abarca el Mediterráneo, desde el Medio Oriente hasta parte de Europa Occidental, ¿no? Entonces ahí hay muchos sabores en especias, en cocina condimentada más similar a la nuestra, donde si sabes hacer esa combinación, pues se augura un éxito, que eso ha sido la parte fundamental del Caldero. Entonces, yo cuando inicié, pues me tocó hacer degustaciones de cocina libanesa, de cocina árabe, una cosa, y la gente no me lo aceptaba. Entonces, yo los primeros años me mantuve por la venta de las hamburguesas. Después, ¿qué surgió? 3, 4 años después, innovamos con agregar al menú un tema del sushi. Entonces, yo como pareja que tenía en aquel entonces, pues mi novia, ¿no? Oye, yo tengo ganas de una hamburguesa. No, es que yo tengo ganas de sushi. Entonces, tenías que ver a qué lugar ibas a ir. O allá o acá. Pues unificarlo. Vengo yo, como lo que yo quiero, y también ella está conforme en comer lo que ella quiere, ¿no? En ese tema, para los hijos, pues el sushi es una cocina muy socorrida por los sí, chavos. Y sobre todo eso, ¿no? La hamburguesa, encuentras un corte, encuentras una cocina saludable en el tema de grasas. Entonces eso es lo que me ha permitido a mí poder abarcar y mantenerme, no digo sin preocupaciones, pero con menos, para poder estar y ahorita decir, tengo 15 años. Lo que mencionas de los lugares que han estado antes que Caldero, sí es muy cierto. Yo digo el parteaguas porque al final de cuentas considero que es el que se quedó. Y eso es la parte más importante, ¿no? La constancia. Hemos visto muchos lugares que abren, cierran, después vuelven a abrir, después vuelven a cerrar. Pero al final quien hizo ese antes y después en el tema de un concepto de ver un restaurante como el espacio para celebrar, el espacio donde puedo ir tranquilo a cenar, donde ahora con el Garrison puedo ir a tomarme la cerveza y ver el deporte. Unifiqué muchos conceptos en uno solo y es lo que me ha permitido a mí salir adelante. Esa es la parte fundamental. Pues interesantes tips para el sector empresarial, para todo aquel que tenga o quiera emprender un negocio. Y bueno, pues agradecemos la presencia de Rafael Alejandro Montes en este programa, donde estuvimos platicando sobre la actividad turística en Autlán, sobre la gastronomía regional, la gastronomía de Autlán. Muchísimas gracias por tu compañía, por compartirnos algo con lo que quieras cerrar. No, agradecer al Centro Universitario, agradecerte la invitación, maestro Alfonso Cepeda. Y aquí estamos, a la orden, aquí estamos ya les dije, para recibirlos como lo que son, nuestros invitados, y con el gusto de estar siempre, pues con la mejor intención en el servicio. No, pues muchísimas gracias, al contrario, gracias por compartirnos tus experiencias, tus experiencias personales como empresario. De repente esto definitivamente ayuda y colabora para nuestros estudiantes que tarde o temprano estarán en el sector restaurantero, y 2, para aquellos que piensan iniciar sus negocios. Y bueno, despedimos este programa, no sin antes agradecer en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la operación técnica Altair Arechiga, en el apoyo logístico a Cetray Medina. Se despide su servidor Alfonso Cepeda, a nombre de mis compañeros que también hacen posible este programa, la doctora Lorena Trinidad Medina Esparza y la maestra Ana Flores, a quienes mandamos un cordial saludo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Así te envuelve México.